Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luciano Di Cesare y les doy la bienvenida al 14º encuentro en el cual vamos a tratar la calidad en la atención médica. El tema de la clase va a tener como objetivos comprender qué es la calidad de la atención médica y analizar sus componentes. Y la bibliografía la van a encontrar en el WordPress de la cátedra. Comencemos. La calidad de la atención médica. Existe un creciente interés en relación a la importancia de la calidad como componente esencial en todo sistema de salud. La idea de calidad en salud puede sonar amplia, difusa y subjetiva. Sin embargo, se trata de un concepto concreto y pasible de ser medido con la consiguiente reducción de la subjetividad. En líneas generales, los pacientes pueden parecer poco sensibles a la calidad de la atención médica, quizás por resignación, u otros factores. Incluso un paciente puede encontrarse globalmente satisfecho con el sistema hospitalario en general, pero cuando se tienen en cuenta cuestiones concretas como la amabilidad en la atención, el trato y la relación con el médico, con todo lo que ello implica, pueden aparecer críticas importantes, incluso relevantes, que deben ser tomadas en cuenta. Si bien es real que en muchos casos no estamos entrenados para evaluar fehacientemente nuestra propia práctica, también es verdad que si no intentamos hacerlo, difícilmente podemos realizar intervenciones para mejorarla. Y no estoy hablando de diferentes opciones de trabajo, sino de un imperativo ético: hacer las cosas lo mejor posible. Estas cuestiones que en la sociedad actual resaltan inciden en todos los actores del sistema, indiscutiblemente desde pacientes, profesionales, instituciones y hasta del mismo Estado. La calidad, la calidad. El concepto de calidad tiene su origen en los procesos industriales. Así, en el ámbito de las empresas, se habla de calidad total, como el conjunto de principios, de métodos organizados y de estrategia global que intentan movilizar a toda la empresa con el fin de integrar los esfuerzos de mejora continua de todas las personas y de todas las áreas de la organización, para proveer productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores al menor costo posible. Para esto hay algunos autores que se destacan, el que vemos, Juran, que nació en 1904 y 2000, y falleció en 2008. Juran define la calidad como la idoneidad o aptitud para el uso de un determinado producto o servicio. Es decir, un producto o servicio será de calidad, un producto o servicio será de calidad si sirve para lo que está previsto que sirva. Este concepto, podemos tomar como consejo, este concepto exige una definición previa. Y para esa definición previa deberíamos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué necesidades y expectativas están previstas que sean satisfechas por el producto o por el servicio a evaluar? ¿Cuáles son las necesidades y las expectativas? Si no, podemos responder esto, el concepto queda un poco en abstracto. Otro gran teórico y práctico fue Deming. Deming, luego de la Segunda Guerra Mundial, se traslada a Japón y muchos lo consideran que el surgimiento de la industria japonesa y su calidad dependen de Deming. Incluso
a pesar de deben ser norteamericanos, se conoce a las teorías de Deming de aplicación de calidad sobre la industria como la teoría japonesa. Y Deming define la calidad en función del sujeto que ha de juzgar el producto o servicio. ¿Quién es el sujeto? En nuestro caso, nuestros pacientes, en caso general, nuestros clientes. La calidad es en función del sujeto que ha de juzgar el producto o servicio. También tenemos otras definiciones de calidad en la atención de la salud. Una de ellas, incluso voy a nombrar una de ellas anterior a la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre calidad. La Sociedad Americana de Control de la Calidad define la calidad como la totalidad de funciones y características de un producto o servicio dirigidas a satisfacer las necesidades de un cierto usuario. Incluso los manuales de normas ISO se define la calidad como el conjunto de especificaciones técnicas y características de un determinado producto o servicio, referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o presuponen. Por eso, la calidad de la atención médica, que aquí hemos visto y la hemos desarrollado hasta aquí, lo que es la calidad en el campo de la industria, en lo referente al terreno sanitario, también ha ido evolucionando. La Organización Mundial de la Salud define que la calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente, es decir, los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado, como el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente durante el proceso. Todo esto lo podríamos definir como que la Organización Mundial de la Salud define calidad como un alto nivel de excelencia profesional, el uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos, minimizar los riesgos para los pacientes, un alto grado de satisfacción en los pacientes, indiscutiblemente resultados finales de salud, tanto en el paciente como en la comunidad. La definición que propone, además, el Instituto de Medicina de Estados Unidos y que considera la calidad como el grado, considera a la calidad, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, como el grado en el cual los servicios de salud para los individuos y las poblaciones, fíjense que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Instituto de Medicina de Estados Unidos agrega en una parte, agrega la comunidad, y el Instituto de Medicina agrega a las poblaciones, que incrementa, o sea que el grado en el cual los servicios de salud para los individuos y las poblaciones incrementan la posibilidad de resultados deseados y son coherentes con el conocimiento profesional actual. Esto se trata de una misión ideal, cuyo límite es el máximo conocimiento científico-técnico y una visión centrada en la calidad científica técnica del efector, de aquel que la realiza. La definición del Programa Español de Calidad establece que la calidad es la provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles
y logra la adhesión y satisfacción del usuario. Esta última incorpora a los receptores del servicio, a los usuarios, pacientes o clientes, direccionando hacia dónde deben orientarse los servicios de salud, sin olvidar, indiscutiblemente, sus necesidades y expectativas. Podríamos seguir dando definiciones, pero como punto de partida para desarrollar un sistema de calidad en el ámbito sanitario, se deben tener en cuenta el sujeto de esta atención, que es el paciente. Continuamos. La calidad. La calidad de los servicios sanitarios tienen tres componentes fundamentales. Tiene un componente técnico, un componente interpersonal o el componente humano y el componente que es del entorno. Los elementos técnicos están constituidos por los diagnósticos, tratamientos, exámenes complementarios de diagnóstico, intervenciones e incluso las investigaciones. Los elementos interpersonales incluyen características tales como la comunicación y la consideración de la dignidad del paciente, en cuanto que los elementos del entorno, el entorno se refiere a las condiciones de hotelería y seguridad. Fíjense que la calidad tiene tres componentes fundamentales: técnico, interpersonal y entorno. Los elementos técnicos están constituidos por lo que mencioné, pero desde una perspectiva que incumbe a la salud pública, estos componentes se completan con la asistencia proporcionada a la comunidad, no solamente a los individuos, implicando las dimensiones de accesibilidad y de equidad. Digamos las dimensiones de la calidad, como lo venimos planteando. Las dimensiones, como lo planteamos, están constituidas ¿por quién? Por el usuario, el paciente o el cliente. Calidad para el paciente o para el cliente. ¿Qué es lo que los individuos y o poblaciones requieren de los servicios? Tenemos la calidad administrativa, que es principalmente un uso eficiente de los recursos. Y, como habíamos dicho, tenemos componente de la calidad profesional. Este componente profesional de la calidad son las técnicas y procedimientos según las necesidades del paciente. Y todo esto constituiría la calidad. Y esta calidad, vista de esta manera, es el enfoque sistémico de la calidad. Ahora bien, nos limitaremos a las tres dimensiones de la calidad de los servicios sanitarios que vimos recién. Las tres dimensiones de los servicios sanitarios, como calidad para el paciente o cliente, la calidad administrativa y la profesional. Ninguno de ellos puede aisladamente conseguir una mejora en la calidad asistencial, porque esto es integral. Si la calidad la definimos como cubrir las necesidades de los que más necesitan el servicio al menor costo para las organizaciones, dentro de límites posibles, la interrelación, toda esta interrelación se clarifica. En particular, es importante no ajustarse a mejorar la satisfacción de aquellos pacientes, clientes que reciben el servicio, sino de responsabilizarse de que todos aquellos que necesiten el servicio puedan accederlo. O sea, que la accesibilidad esté incluida acá. Este concepto es el que obliga a que se efectúe una valoración de las necesidades de la población. Estas necesidades de la población, que son indudablemente dominio de la salud pública,
con las herramientas de la salud pública, pero también requiere que para proporcionar asistencia de calidad a los pacientes, la eficiencia del servicio se tome siempre en cuenta. Por eso, el uso eficiente de los recursos. ¿Por qué? Para evitar gastar recursos que puedan ser empleados en otros pacientes que tienen la necesidad. Ahora sí, continuemos. Gestión de la calidad total. Se ha introducido en el estilo de gestión sanitaria el concepto de gestión de la calidad total. Las teorías detrás de este proceso de gestión de la calidad, de gestión de la calidad total, han sido desarrolladas en particular por Deming y por Juran, que lo vimos hace un momentito. Y tienen elementos. Y los elementos esenciales que tiene para aproximarnos o para llevar adelante una gestión de la calidad, una administración integral de la calidad, son, primero, el compromiso hacia la calidad desde los más altos niveles de decisión. O sea que, si la alta dirección o niveles de secretarías de Estado, niveles ministeriales, incluso si vamos todas las características que debe tener la gestión de calidad total, tiene que involucrar a las instituciones y a las personas que tienen los mayores niveles de decisión. En el caso de las instituciones públicas que pertenecen al Estado, serían presidente, ministros, secretarios y sus delegaciones, y también a partir, si es provincial, también tiene que estar la involucración en la calidad, involucrarse en la calidad total, tiene que tener el compromiso de la máxima dirección y los máximos niveles de decisión. También tiene que tener un entorno participativo, donde la participación de todos los miembros de la organización es apreciada. Todos, la calidad es una tarea de todos, con el compromiso de la máxima dirección, pero es una tarea de todos los involucrados. Tiene que haber una concentración mayor en los procesos que en los individuos. Esto lo vamos a ver enseguida. También una aproximación al personal basada en la formación y en el entrenamiento. Es un proceso también de educación y de capacitación continua. Por eso, este proceso conduce al desarrollo humano. La relación con el cliente, la relación con el paciente, enfocada en sus puntos de vista y sus deseos. Una importancia de la mejora continua de la calidad. La importancia de la mejora continua de la calidad ha llegado a definir que los problemas de calidad no son problemas de los productos finales, sino que son de toda la cadena que forma y constituye el producto o servicio, e incluso muchos afirman que las dificultades en la calidad de un producto o servicio está en su manera de gestionarla, y esa manera de gestionarla está definida por los niveles de decisión. O sea, que es compromiso de todos, pero en ocasiones el nivel de decisión establece las consecuencias de la mala calidad o de la no calidad. Y también hay que considerar la inversión en el desarrollo de la calidad, porque ésta aumenta los beneficios al disminuir el gasto. La calidad es una inversión que conlleva el bienestar de los clientes y pacientes, pero aparte existe una disminución en los costos. Aun cuando estos puntos de vista son realizables, se dan cuenta que no hay nada irrealizable acá, es necesario moderar lo expresado en la aproximación de la garantía o la gestión de calidad total con respecto a esto que les hice mención hace un momento, con respecto a los procesos.
Tengo que moderar un poco la concentración en los procesos en la gestión de calidad total, considerando la calidad dentro de la salud. ¿Por qué? Porque los componentes, concentrarse en los procesos tiene algunos inconvenientes. Aunque es importante, no lo son mucho menos los resultados terapéuticos. Como los resultados terapéuticos, en todo caso, son más cruciales, porque son la verdadera dimensión de hasta dónde los procesos de la asistencia han tenido éxito. Por eso, esta concentración en los procesos, en ocasiones, está subordinada a la concentración en los resultados. Por eso, la dejaría caer. Por eso la dejo caer incluso. Y dada la interrelación entre las tres dimensiones de la calidad, es importante no perder la referencia de la gestión de la calidad total y analizar los componentes que incumben a todas las dimensiones, pero para ello es conveniente situarse desde la perspectiva del propio paciente. De esa perspectiva hay que tener siempre esa perspectiva presente. Y esto, yo digo convencido de que el hecho de seguir a algunos pacientes reales a través del proceso asistencial y registrar y analizar sus experiencias puede ser más costo efectivo que los resultados de encuestas de opinión u otros métodos. A la vez, esto proporciona información para identificar las áreas, dónde están los problemas. Es importante el conocimiento y la vivencia del caso individual que produce que da como consecuencia el resultado de acompañar a un paciente real. Por eso la vivencia del caso individual tiene tanta importancia como la medida estadística, el caso individual, esta vivencia, el caso individual tiene tanta importancia como el análisis de todos los casos que me da la estadística. O sea, el análisis de todos los casos me da una visión global. Pero los puntos críticos de la atención que hacen a la no calidad pueden ser que sean puestos de relevancia por el caso individual. Los casos individuales son importantes y la estadística también. Ninguna supera a la otra en importancia. Vemos ahora el componente interpersonal. Lo fundamental es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es una forma específica de manifestarse las relaciones humanas. En esta relación es muy específica. Y de aquí se deriva la pregunta, una pregunta fundamental. ¿Qué le da la especificidad a la relación médico-paciente? Otra, ¿qué le otorga identidad propia respecto a los demás tipos de relaciones humanas? La respuesta a esto es varios elementos. El primero es el ámbito donde se produce esta interrelación. El ámbito, que es la promoción, el mantenimiento y la restauración de la salud, es el ámbito donde se da la relación. Es un ámbito muy específico. Y la prioridad en la relación, entre otras cosas, es rescatar la condición humana del hombre que sufre, deteriorada en cierta medida por la enfermedad. Por eso la relación médico-paciente es crucial. Una abstracción que podríamos hacer de esto es la presencia de la relación médico-paciente deslizándose entre dos puntos externos, dos puntos extremos, que van desde el paternalismo a la autonomía. En esta, quiero hacer referencia a los siguientes elementos constitutivos de la relación. El universo valorativo, que en el caso de la relación paternalista es
o de última, si participa un poco el equipo, es mono o oligovalorativa. En cambio, la relación autónoma es abierta a todos los valores. Aquí están integrados exclusivamente los valores del médico, en definitiva, y su equipo o el equipo que participa en la atención, y acá está abierta principalmente hacia los valores del paciente. Otra cosa son los fines. La relación paternalista es la solución del problema. Se identifica al paciente que padece una enfermedad como un problema. En cambio, en la relación autónoma se humaniza la dimensión y de la existencia, humanizar toda la dimensión. Es una persona, un individuo con valores propios, con miedos, con circunstancias que hacen a su enfermedad. No es simplemente un problema. Y la aproximación. La aproximación, el médico en la paternalista la hace deliberativa. Delibera solamente con colegas o pares. En cambio, en la relación autónoma es consultiva. Se consulta y en todas participa el paciente. El protagonista. La relación paternalista, el que hace la función es el padre prácticamente. Es una relación médico-equipo-médico con el paciente. En cambio, el equipo, y el médico y el equipo con el paciente. No es la comunicación y los roles, es que el médico y el equipo informan, los protagonistas son ellos y el paciente tan solo es un actor secundario. Es un actor principal en la relación autónoma. Los roles. Fíjense que acá también establece que los roles, como el protagonismo, el paciente es un espectador. En cambio, en la autónoma, el paciente es el eje primordial y el disparador de la atención, de la asistencia. Y los tipos de comunicación, en la paternalista es vertical, y en la otra existe un diálogo horizontal, un diálogo, somos todos absolutamente iguales. Por eso, estas diferencias en el componente humano, interpersonal, la relación médico-paciente es el eje principal. Estos son polos extremos entre lo que se desplaza la relación. Esto es como si ejemplificáramos un péndulo, de un extremo a otro, pero en el medio existen tantas combinaciones de esta relación como personas, aunque en ocasiones se hipertrofia hacia un lado u otro. Habitualmente se hipertrofia hacia este lado. Continuemos. Veamos ahora el componente técnico. Con el componente técnico, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos, es la evaluación de la atención médica. ¿Cómo evaluamos la atención médica? Hay mecanismos de evaluación diversos. Uno es la habilitación. La habilitación es el proceso que otorga autorización para que un efector funcione. Tiene en cuenta parámetros estructurales mínimos. Es obligatoria y previa al funcionamiento. Está a cargo de la autoridad estatal. Se concede, en general, por única vez y sin un plazo de vencimiento. Es pública y el certificado debe exhibirse a la vista. Luego tenemos la categorización, que es el proceso que indica el nivel de complejidad de cada efector. Relaciona la estructura instalada con la capacidad de realizar ciertas prácticas. Es también obligatoria y previa al funcionamiento. Y está a cargo de la autoridad estatal, de obras sociales, algunas lo hacen, de sociedades científicas, es permanente, y si se mantiene, es permanente siempre y cuando se mantenga la estructura. Y se propone lograr una orquesta,
la propuesta que tiene es lograr un ordenamiento en la red de servicios. También promueve diferencias en las retribuciones económicas. Como dije anteriormente, es obligatoria y pública, y el certificado también debe exhibirse a la vista. Ahora, vayamos a la acreditación. La acreditación es el proceso que indica calidad institucional. Compara la observación a un patrón, a un estándar de estructura, procesos y resultados. Esto de estructura, procesos y resultados, recuérdenlo, lo vamos a retomar enseguida. Debe haber consenso entre los efectores o prestadores, entre los financiadores y entre los usuarios, en la definición de qué cosa, del estándar. Es independiente del nivel de complejidad. Es voluntaria y posterior al funcionamiento. Debe ser accesible a los efectores normales en una jurisdicción, teniendo en cuenta las posibilidades financieras. Debe estar a cargo de entes autónomos, no está a cargo del Estado como las anteriores. Tiene por propósito promover, mejorar y asegurar la calidad de los servicios. Siempre conviene que sea preparada en forma gradual, con amplia participación de todos los sectores del personal. ¿Vieron cuando vimos las características o los elementos fundamentales que tiene que tener la calidad? Una es la participación de todos. Existe también en esta la participación de todos los sectores y, sobre todo, la autoevaluación. Es temporaria. Recuerden esto. La acreditación es temporaria y se debe realizar periódicamente. Es confidencial, también una diferencia con las anteriores. Queda a criterio del establecimiento hacerla pública o no. Estos tres mecanismos que constituyen una secuencia que debería aplicarse a cada efector de atención médica para ser ubicado en el marco de un marco específico con respecto a los demás y a sí mismo. Los dos primeros, la habilitación y la categorización, corresponden a la Autoridad Estatal de Salud. Es un pequeño resumen. Y se debe realizar antes de la puesta en funcionamiento. La habilitación es en general por un plazo, ¿cuál? Indeterminado, no tiene plazo. Y la categorización puede ampliarse por la introducción de nueva complejidad. Ambos mecanismos son obligatorios de la competencia estatal, son públicos, no son confidenciales y permanentes, no necesariamente son periódicos. En cambio, hicimos la acreditación. La acreditación, sin ser obligatoria, una acreditación, sin ser obligatoria, es el sello de calidad institucional. Resumiendo, la habilitación indica la autorización para funcionar de la atención para la atención médica. La categorización expresa la complejidad de la atención médica. Y la acreditación indica la calidad de la atención médica. Veamos los mecanismos de evaluación institucional. Las sociedades evolucionan hacia una mayor participación formal de los ciudadanos e instituciones en la administración del poder. Los organismos internacionales, en este caso la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, insisten en la participación de la comunidad en las acciones de salud. De las premisas de estas ambas instituciones surge la necesidad de dar a estos mecanismos un carácter participativo. Y en este marco resulta razonable que las instituciones
que agrupan a profesionales y a empresas de salud y los entes financiadores, e incluso, y principalmente, no incluso, las asociaciones de usuarios que deberían promoverse mucho más, tengan cabida formal en el dictado de la aplicación de las normas de evaluación, ya que la población, la comunidad, la sociedad en su conjunto debería tener mayor participación. Indiscutiblemente, algo relevante es que la evaluación se funda en normas legales. La evaluación se funda en normas legales. La acreditación es la garantía de calidad a la población. La acreditación no es habilitación, porque no autoriza a funcionar. La acreditación no es categorización, porque no define complejidad. No es auditoría, porque no evalúa calidad de prestaciones. Enseguida vamos a volver a la auditoría. Tampoco es fiscalización, ni tampoco es control de facturación. La acreditación tiene por objetivo fundamental definir y promover la calidad de la institución, evaluando algo que vamos a ver enseguida también como principios de la calidad, que es estructura, procesos y resultados, que son estos últimos los que definen los resultados, la verdadera calidad de la atención médica. Recuerdan que cuando vimos los conceptos que había rescatado, que concentrarse en los procesos tenía valor, pero mucho mayor era la importancia de la evaluación de los resultados. Repasemos un poco más o veamos un poco más esto de la calidad. Ampliémoslo. La calidad de la acreditación. Dentro de la calidad de la acreditación, que, como dijimos recién, es lo que fundamenta la calidad institucional. Es voluntaria. Se aplica solo a los establecimientos que lo solicitan después de un proceso de esclarecimiento, sin presiones. Y es voluntaria, sin presiones. Es integral. No define la calidad de un servicio o dos, sino del conjunto de un establecimiento o de un subconjunto, pero muy específico del establecimiento. Es gradual, teniendo por objeto la promoción, debe ser precedida por una autoevaluación en escalones y en plazos. Debe ser progresivo, para que el efector que aspira y que aspire a acreditarse, y deben abrirse oportunidades de corrección para que lo logre. O sea que en este intento no es que intento, fallo y se acabó. No, existen las posibilidades de corrección. Tiene que ser factible. O sea que tiene que ser voluntaria, integral, gradual, factible. Los estándares deben ser inicialmente accesibles a una proporción razonable de efectores normales de un área concreta. No se deben utilizar estándares de otros países e incluso tampoco estándares de otras jurisdicciones. Deben valorarse estándares ya alcanzados por las instituciones reconocidas como de calidad en el medio en que se evalúa. No importemos estándares. Discutiblemente, la acreditación tiene que ser docente. La autoevaluación previa y la periodicidad de evaluaciones de los estándares exige que no solo se extienda un certificado o se niegue un certificado, sino que se fundamente con recomendaciones de perfeccionamiento e induzca a la reflexión y revisión por parte de los evaluados. Esto es la parte educativa. Todo aquello que pueden corregir y deben corregir. Es similar en el nivel institucional a la auditoría, que la vamos a ver enseguida, en el nivel prestacional.
es confidencial. Los resultados deberán ser conocidos solo por la autoridad del efector evaluado. Esta última podrá darlo a conocer o no y decidir en el caso de que los entes financieros, de financiamiento de la atención de la enfermedad los requieran. Es participativa. El logro de calidad de un efector solo puede ser fruto de una cadena de intervenciones independientes en distintas instancias que garantice la solidez y la continuidad. A todas estas características me gustaría agregarle algunas aclaraciones que hacen explícito mejor la naturaleza de la acreditación. Debe ser funcional. Existe una tendencia tradicional a habilitar exclusivamente según determinadas estructuras. Acabo de mencionar que habilitar exclusivamente según determinadas estructuras, lo que equivocadamente podría extenderse a la acreditación, pero no es suficiente. Las habilitaciones deben reformularse también en términos más funcionales. Por este mismo motivo, en acreditación deben tener prioridad los resultados y los estándares funcionales que reflejan la calidad operativa. Se involucran tres componentes que vamos a tomar enseguida, pero nos empezamos a habituar al Don Abedian, se puede decir, el gran gurú de la auditoría médica, que es, nuevamente, cuáles eran la estructura, los procesos y los resultados, a los que agregamos el impacto. Pero este impacto me gusta considerarlo dentro de los resultados. Dentro de los resultados se puede decir que los resultados son sobre el paciente y sobre la comunidad. Y los resultados sobre la comunidad es lo que se denomina impacto. Deben comprender a los efectores de todos los subsectores de la atención médica, tanto privado, estatal, como a los propios de las obras sociales, las mutuales e incluso a las empresas de medicina prepaga. El sector en su conjunto debe ser evaluado en torno a requisitos y estándares igualitarios, no que un sector tiene estándares distintos al resto. Por eso, considerando esto, la acreditación es una estrategia de política pública. La acreditación es una estrategia de política pública. Lo que sí hay que considerar que es onerosa, no es gratuita. Es un proceso sistemático y serio que implica un gasto a afrontar por las instituciones que aspiran a acreditar. Pero tal gasto, ¿de dónde sale? Surge de la preparación de estándares por especialistas, relevamientos por equipos entrenados y la certificación por un organismo autónomo que se constituye para tal fin. Además, también tiene costo los ajustes para cumplir los estándares. Pero todo esto, sin embargo, las instituciones deben incluirlo dentro de la inversión, porque una vez adquiridos y una vez adquirida todo el conocimiento y la actualización de los estándares, se inscriben en el campo de la inversión. Esto es una inversión, no un gasto. Es oneroso, pero no es un gasto. Es una inversión que posteriormente, uno de los efectos de la calidad es la disminución de los costos. Sigamos con la acreditación. La acreditación integra diversas perspectivas. La calidad de la atención médica no puede considerarse solo desde el punto de vista del efector sanitario. O sea que recuerden que todos los componentes que tenía la calidad, como la acreditación, es la manifestación y es aquello que asegura la calidad institucional, tiene que tener punto de vista de todos, de todas las dimensiones. Voy a dar un ejemplo. Una cirugía de reemplazo de cadera. Para el médico traumatólogo será de calidad si puede colocarse bien la prótesis indicada. No hay acortamiento del miembro, no consolida viciosamente, no hay complicaciones
como las escaras, o el tromboembolismo, o la pseudoartrosis, o la necrosis avascular, y incluso si posteriormente no se lo usa. O sea que para el traumatólogo esas son las condiciones de calidad que ve. Para el paciente, ¿qué será de calidad? Para el paciente será de calidad si se recupera rápido, puede caminar, tiene buena movilidad y no tiene dolor. Para el fisiatra o kinesiólogo, ¿qué sería de calidad? Si el paciente recobre una capacidad cercana al 100%. Y para el administrador de la institución, ¿qué sería la calidad? Es, en este procedimiento, si el procedimiento se encuadra dentro del gasto previsto. Vieron que las dimensiones están identificadas y cada dimensión tiene una visión de la calidad que hace a la calidad en su integración, como vimos hace un momento, las dimensiones de la calidad. Cada perspectiva indiscutiblemente es válida, si no están todas, no tenemos un procedimiento de calidad real. Ahora veamos otros mecanismos de la evaluación. Esta secuencia que hemos analizado hasta ahora se relaciona con otros tres mecanismos que también los hice mención a medida que iba avanzando. Otro de ellos es la fiscalización, que es la función de controlar periódica o puntualmente, de oficio o a demanda, el cumplimiento de las normas. Es propio de la autoridad estatal, también de los entes financiadores que lo estipulan en sus contratos. Las implicancias que tiene y la potestad es de sancionar, son punitivas. Ya sean, estas sanciones pueden ser administrativas o económicas. Otro mecanismo, el control de las facturaciones o el control de facturación. Es la función de evaluar gastos facturados con relación a las prestaciones brindadas. Es habitual de los entes financiadores, de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, los seguros, principalmente son esos. Y erróneamente, al control de facturación o al control de las facturaciones se la denomina auditoría. Eso es un error, o sea, lo vamos a analizar puntualmente. Y la verdadera auditoría, que es la función de evaluar la calidad de las prestaciones individuales, es la función de evaluar la calidad de las prestaciones individuales, comparándolas contra la norma. Y estas normas tienen que ser explícitas e implícitas con los registros clínicos. O sea que tiene que haber una coherencia de todo aquello que está registrado con lo efectivamente realizado, y esto se tiene que ajustar a protocolos. El objetivo de la auditoría es la mejora de las prestaciones y la promoción de la educación continuada. Enseguida vamos a retomar la auditoría. Es propia y exclusiva de los profesionales de la institución un tipo de auditoría. Enseguida también la vamos a mirar, la vamos a desarrollar. O también se puede dar en forma conjunta, cuando los auditores de la institución, ante alguna disyuntiva, se ponen en contacto con otros auditores de otras instituciones y esto da origen a la auditoría compartida. Pero ahora, miren, analicemos un poco el control la diferencia que existe entre la auditoría médica y, como dije recién, con el control de facturación. El control de facturación que en más de una ocasión es interpretado o confundido con la auditoría. Veamos. El objeto del control de facturación, como analizamos, es el control de gastos. El objeto de la auditoría médica es uno de los objetos, tiene varios, pero con respecto a la interrelación institucional es la mejora de la calidad. El énfasis en el control de facturación está
en los aranceles, los consumos y en las transacciones. El enfoque sistémico de la auditoría médica estaba en la calidad, que le podemos subir, le podemos, como hemos hecho mención reiteradamente y vamos a analizar luego, en las estructuras, el proceso y los resultados que dan origen a la calidad. La oportunidad. La oportunidad de realización. El control de facturación indiscutiblemente es posterior, porque necesita el registro para poder comparar. En cambio, vamos a analizar profundamente, cuando veamos exclusivamente auditoría médica, es posterior, puede ser concurrente y puede ser incluso anterior. El auditor, para el control de facturación, o sería el profesional, es cualquier profesional o no profesional. En cambio, para la auditoría médica es indispensable un profesional especializado en auditoría médica. La condición, como dijimos hace un momento, es punitiva, defensiva y parcial, se limita a casos específicos. En cambio, la auditoría médica, fíjense que es calidad, 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 consenso y es integral. La información es puntual, no integrada al sistema, y la auditoría médica en contraposición está orientada a la mejora continua y toda la información está integrada al sistema. La significancia. La significación está uno en los costos y en otro la utilidad. Y para el cliente-paciente, el paciente ante el control de facturación es totalmente indiferente. Y si el control de facturación no tiene normas claras y se convierte en una herramienta punitiva, en realidad el costo, el paciente, su significancia, la significancia sobre el paciente le origina indiscutiblemente perjuicio. Con respecto a la auditoría médica, como siempre representa la calidad, le agrega valor a las condiciones de calidad de la prestación, por lo tanto, es muy bueno para el paciente. Todo el ordenamiento de atención médica exige un marco conceptual y un sistema de evaluación. Eso creo que lo he mencionado reiteradamente, pero lo voy a repetir. Todo ordenamiento de atención médica exige un marco conceptual y un sistema de evaluación. Así, una habilitación que no categorice ni fiscalice periódicamente es incompleta. Y un control de facturaciones que no se correlacione con la auditoría compartida puede ser injusta para los efectores, pero peligrosa para los beneficiarios. A la inversa, una evaluación de calidad sin control de facturaciones puede ser injusta para los financiadores, indiscutiblemente. Ahora, intentemos resumir lo alcanzado hasta ahora. Las formas de evaluación de la atención médica. Habíamos establecido que el mecanismo, teníamos la habilitación, categorización, acreditación, fiscalización, control de facturación y auditoría médica. ¿Qué define cada una de estos? La habilitación, indiscutiblemente, la autorización. La categorización, la complejidad. La acreditación, la calidad institucional. La fiscalización, el cumplimiento de las normas. A excepción de la acreditación, el cumplimiento de lo normado, de las normas, de la ley. El control de facturación, el gasto. Y la auditoría médica, la calidad de la prestación. Fíjense que la acreditación es la calidad institucional y la auditoría médica, la calidad de prestación. ¿Qué requisitos se enfatiza? La habilitación de estructura y de mínimos. Alcanzando los requisitos mínimos de estructura, se habilita. La categorización de estructura diferencial y también mínimos para la estructura diferencial, para establecer la complejidad. En cambio, la acreditación, ¿qué requisitos se enfatiza? De funcionamiento óptimo. De funcionamiento óptimo. La fiscalización, la correlación de normas legales y cómo se condicen.
lo legal con la realidad, el control de facturación, la correlación facturación-prestación, la auditoría médica, la correlación, normas, registros, calidad. ¿Qué evalúa? La habilitación, establecimiento, conjunto, subconjunto, la categorización también, establecimiento, conjunto, subconjunto, la acreditación también evalúa exactamente lo mismo, la fiscalización, exclusivamente el establecimiento, la del control de facturación, las facturas y las prestaciones, es lo que la evaluación que realiza sobre el acto médico la auditoría médica. ¿Cuándo lo hace? La habilitación antes que funcione, la categorización también antes que funcione, la acreditación después, porque tiene que evaluar el funcionamiento. Y esta es periódica. La fiscalización indiscutiblemente es después, el control de facturación después, y la auditoría médica interna, la compartida. Hago estas aclaraciones enseguida cuando hablemos de auditoría médica, que nos vamos a extender en esto exclusivamente después. ¿Cómo es? Para la habilitación es obligatoria y pública, para la categorización igual, para la acreditación es voluntario y confidencial, la fiscalización es obligatorio, puntual o sistemático, el control de facturación es obligatorio y sistemático, y la auditoría médica voluntario y confidencial. Recuerden que estamos hablando de la auditoría médica que funciona dentro de la institución. Por eso es voluntario, la institución tiene que tener la voluntad de autoevaluarse y también eso es un procedimiento confidencial. ¿Quién lo hace? La habilitación del Estado, la categorización del Estado u obras sociales, habitualmente el Estado y algunas delegaciones del Estado, pero también las obras sociales tienen para los contratos la posibilidad de categorizar según sus criterios. La acreditación, habíamos dicho que era un organismo autónomo y se constituye el grupo de auditores ad hoc. La fiscalización es el Estado con participación de los estados provinciales o municipales. Esto es principalmente el Estado o delegación del Estado para entes fiscalizadores. El control de facturación lo hacen principalmente las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, y la auditoría, el cuerpo profesional interno, externo, compartida, y enseguida vamos a ver otros tipos de auditoría. ¿Qué implicancias tiene? La habilitación es eliminatoria global. ¿Te habilitan o no te habilitan? ¿Se habilita o no se habilita una institución? La categorización es eliminatoria parcial, porque en realidad categorizo una institución, pero sigue funcionando. Lo único que no categoriza es su nivel de complejidad. ¿Qué implicancias tiene la acreditación? Es clasificatoria y docente. ¿Qué implicancias tiene la fiscalización? Correctiva y sancionatoria. El control de facturación es debitatoria, en realidad es la disminución del gasto, producir la incongruencia entre facturación y prestación, lo que origina es un débito, una sanción económica. ¿Y qué implicancias tiene la auditoría médica? Calidad y docencia. También podemos denominarla clasificatoria y docente. Bien, continuemos. Nos quedaría la evaluación de la atención médica, la certificación y la recertificación. La certificación profesional es el resultado de un acto por el cual una entidad competente, aplicando criterios preestablecidos, asegura a través de un proceso de evaluación transparente que un profesional de salud debidamente matriculado y que posee conocimientos, hábitos, habilidades, destrezas y actitudes propias de una especialidad o actividad reconocida, además está una adecuación, está adecuado a condiciones éticas y morales.
Esto es la certificación. La recertificación, por su parte, con los mismos criterios que mencioné para la certificación, es el proceso que asegura que un profesional de salud previamente certificado mantiene actualizados sus conocimientos y habilidades. Y ha desarrollado, y estos los ha desarrollado dentro de sus actitudes, toda su práctica la ha desarrollado dentro de actitudes, dentro de un marco ético adecuado. Y de forma acorde al progreso del saber y del hacer propio de la especialidad, su actualización continua o actividad que ha desempeñado en un periodo determinado. O sea que el mantenerse actualizado luego de certificar permite, y mantenerse actualizado y mantener las condiciones ético-morales de la práctica con su debido conocimiento, permite recertificar. El Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, que fue establecido en una norma, en un decreto, en 1424 del 97, establece que todo lo elaborado por dicho programa es de cumplimiento obligatorio por todos los efectores del Estado, de las obras sociales y de los privados de jurisdicción nacional. También este decreto invita a adherirse a las jurisdicciones. Uno de los objetivos centrales del programa es alcanzar la homogeneidad, la coherencia y la consistencia en los distintos procesos de certificación y recertificación. Estos ya existían, pero tienen que ser homogéneos. Y todo esto lo que tiene que garantizar a la población es la calidad en el desempeño profesional. La certificación profesional debe ser realizada por pares. ¿Quién realiza la certificación profesional? Son pares, a través de la delegación que la autoridad de aplicación otorga a las entidades oficialmente reconocidas. La recertificación debe abarcar a todos los profesionales de la salud, de manera que todos deberán validar periódicamente que mantienen sus aptitudes y actitudes. El proceso de recertificación también deberá ser hecho por los pares a través de las entidades reconocidas. O sea que certificar y recertificar está obligado dentro de la legislación, y aparte es también garantía de la permanencia de la calidad individual de las especialidades. ¿Por qué esto? Los profesionales certificados y recertificados, ¿qué ventajas tienen? ¿Por qué la exigencia? Incluso un momento. Perdón, dejé de compartir un momento la pantalla. Continuamos. ¿Qué, qué ventaja tiene un profesional certificado y certificado, y qué ventajas tiene la sociedad que es atendida, la comunidad? ¿Qué ventajas tiene? Puede asistir a pacientes y desarrollar procedimientos que otros no certificados no deben. Puede asistir a pacientes y desarrollar procedimientos que otros no certificados no deben. Además, puede asistir pacientes y desarrollar procedimientos que otros pueden, pero que ellos pueden hacer mejor. ¿Esto por qué? Porque la certificación y la recertificación permiten más experiencia, o es la demostración de tener más experiencia y mejor juicio ante la incertidumbre. Mayor destreza y disponibilidad para la solución de problemas difíciles, menor uso de recursos relativos, ejemplo, el tiempo total de una cirugía es el ejemplo más clásico. Menor posibilidad de riesgos adicionales, menor posibilidad de judicialización, de demandas, y más habilidad para descartar trucos o moditas, o puede apreciar realmente
qué es lo que está de moda y cuáles son los avances reales. También permite más comunicación personalizada con el paciente y su grupo primario, sus familiares. Y así me gustaría concluir que un sistema de atención médica funciona si da satisfacción a todos sus componentes, desde los usuarios a los efectores. La certificación y la recertificación son formas de identificar y definir grados de competencia y calidad logradas y previsibles por la garantía de los usuarios y la comunidad. Para concluir, la prueba final de la calidad de la atención es la mejora de la condición de los pacientes, aunque la salud de la población está cada vez más vinculada a factores extras sanitarios. Todos ustedes recuerdan condiciones de salud sociales. Por otra parte, son muchos los elementos que intervienen en el proceso de salud y enfermedad, y no están siempre al alcance de la ciencia y la tecnología médica. Pero el control de calidad de resultados no debe estar únicamente dirigido al producto directo, ya que la productividad sanitaria debe medirse en términos de bienestar, porque los servicios de salud no son un objetivo en sí mismos. La correcta medida sería con un criterio de eficiencia. Podríamos, ¿cuál sería el indicador? La maximización de los años de vida ajustados por calidad puede ser uno. Pasemos de tema, que en realidad no cambiamos mucho, pero hice reiteradas menciones a la auditoría médica y a conceptos sobre la auditoría médica. Profundicemos la auditoría médica. El desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la tecnología, la globalización de la información, el creciente aumento del interés de la población en los problemas médicos, la generalización de los conceptos de calidad en general y en particular los referentes a los servicios de salud, han propiciado que los médicos tengan que buscar, que los médicos tengamos que buscar un método que permita una autoevaluación crítica del acto médico, a fin de establecer un proceso de retroalimentación, un feedback. Este proceso de feedback y mejora continua de las habilidades médicas ha producido el nacimiento, y no solamente el nacimiento, ha gestado a la auditoría médica. Veamos los antecedentes históricos. Los antecedentes históricos los podemos dividir en antes del siglo XX y posteriores al siglo XX. Esto nos dice que prácticamente la auditoría médica ha tenido antecedentes en la historia remota, pero ha tenido su nacimiento como especialidad en el siglo pasado. Anteriores al siglo XX. El Código de Hammurabi en el año 1750 a.C. Podemos observar que está inscrito en una piedra, de unos 3 metros. En la parte superior de la misma se observa en relieve a Hammurabi de pie, recibiendo las leyes del dios Shamash, que está sentado. En este código se acepta la pena del talión, el ojo por ojo y diente por diente, y castiga severamente la negligencia. También en el juramento hipocrático en el 460 a.C., que forma parte de la colección hipocrática con los aforismos, este señala explícitamente en uno de sus párrafos que no practicará la talla vesical quien no sabe hacerla, insinuando puntualmente a la idoneidad del médico a la realización de ciertos actos operatorios. Un antecedente muy, muy importante, que no es tan lejano, que es del siglo XIX, durante la guerra de Crimea.
En 1854, Inglaterra y Francia invaden la península sobre la costa norte del Mar Negro. ¿Para qué? Para ayudar a Turquía en su guerra contra Rusia. Después del éxito militar, la mortalidad en los hospitales británicos fue elevadísima. En enero de 1855, 3.168 fallecidos, tan solo 83 por heridas y 2.761 por enfermedades infecciosas. Hay unos 300 ahí que no se establece cuál es la causa, pero ante esta situación el Parlamento británico encarga a la enfermera Florence Nightingale que visitara los hospitales de Skurati, cerca de Constantinopla. El relato de ella sobre el hospital de Barak indica que se encontraba inundado con aguas cloacales y carecía de provisión de agua. Perdón, carecía de provisión de agua potable. Estaba inundado. Hecho este diagnóstico, propuso soluciones a corto plazo. El ejemplo de Skurati es muy destacable por dos razones. Es el reporte pionero sobre calidad del cuidado médico y soluciones viables. Y además, Skurati, en los 6 meses siguientes, bajó la mortalidad del 40% a tan solo el 2%. Un gran acto de auditoría. Veamos los antecedentes del siglo XX. Esta especialidad, como dije hace un momento, originalmente fue conceptuada por Flexner en 1910, al condenar las intervenciones quirúrgicas realizadas por médicos generales sin experiencia. Y por considerar, Flexner considera que estos actos son una verdadera trampa mortal. Y una verdadera trampa mortal para los pacientes que caían en estas manos. Por eso, en 1810, Flexner propone y promueve un cambio drástico en las escuelas de medicina y en los hospitales de Estados Unidos. Estos estaban integrados en gran parte por médicos que tenían una formación técnica deficiente. Esta propuesta concluyó con la no acreditación de 47 escuelas de medicina. Entre 1912 y 1952, el Congreso Clínico de Cirujanos constituye una comisión conjunta para la acreditación de hospitales basados en el informe de Flexner. Esto con el apoyo de la Fundación Carnegie, iniciaron en 1916 la evaluación de los hospitales, de todos los hospitales de Estados Unidos y de Canadá. En 1914, Goldman de Boston propone el seguimiento anual de los operados con resumen y evaluación de cada uno de ellos. Inicia así los esfuerzos para ordenar estrategias hospitalarias que permitan decidir si el tratamiento fue exitoso o no, con la finalidad de prevenir errores. En 1916, Bowman, como director del American College y con la ayuda también de la Fundación, llevó a cabo la primera evaluación de 692 hospitales, hallando solo 89 con un nivel de eficiencia aceptable. En 1918, este colegio americano define los principios de las estructuras orgánicas hospitalarias y los criterios mínimos de acreditación. Parece la acreditación. En 1927, George, en el Hospital de Mujeres de Nueva York, adopta el método Goldman. A ver, acá está. George Watt. Hospital de Mujeres, en el 27. En el 28, Ponton establece la elaboración de la historia clínica, 1928, y su evaluación periódica y detallada, evaluación del instrumento de la historia clínica. En 1950, Millar
el del American College también crea el sistema apoyado por la informática, que permite aplicar importantes beneficios en la auditoría técnica administrativa con un programa de bioestadística, 1950, que comprende centenares de establecimientos hospitalarios y sus registros, tanto médicos como paramédicos, incluidos en un sistema automatizado de recolección y procesamiento de datos. ¡Wow! 1950-1955 fue publicado. En 1972 aparece en Estados Unidos y se sanciona la ley que implanta la Organización para la Revisión de los Estándares Profesionales. Esto está destinado al control de la utilización y de la calidad de los servicios de seguridad social. Y nosotros, en la Argentina, en 1970, nace la auditoría médica a partir de la creación de la ley 18.610, que es la ley que crea a las obras sociales de asistencia médica. Esto es un poco largo, pero me pareció para que veamos un poco cómo va evolucionando el concepto de la auditoría médica y de la necesidad de calidad en la atención médica, que no es un concepto muy antiguo. Tres antecedentes importantes, uno del siglo XIX, muy importante, con resultados, pero el resto se constituyeron todos en el siglo XX. Es podríamos decir que es una especialidad recién desarrollada que no tiene más de 100 años. Que sí, en realidad ahora sí tiene poco más de 100 años. Elementos necesarios para la práctica de la auditoría médica. La auditoría médica es una evaluación de la calidad de la atención médica realizada por los propios médicos, conforme a normas. Está realizado por los propios médicos y tiene que estar y es conforme a normas y a partir del análisis de la documentación clínica. Este es concepto de la auditoría médica clásica. Por consiguiente, enseguida cuando veamos los tipos, se van a dar cuenta por qué le digo clásica. Por consiguiente, la auditoría tiene dos elementos fundamentales. La norma, que define la calidad de la atención, y la comparación entre aquella y lo observado. En este contexto de calidad, es el grado en que se cumplen las normas según la mayor evidencia disponible en ese momento y de acuerdo con los principios y prácticas generalmente aceptados. La auditoría médica es una forma de aseguramiento de la calidad de la atención médica y su propósito es tener certeza de que los beneficios del conocimiento médico se aplican efectivamente a los pacientes. Como la auditoría médica se da en el contexto de la calidad, por eso la estamos analizando y nos tomamos un punto totalmente aparte después de haber definido las características de la calidad en la atención médica y hacemos hincapié en la auditoría médica. Esta actividad queda limitada a los médicos. La auditoría médica es realizada por médicos, por ser quienes poseen el conocimiento técnico necesario y deben basarse en la documentación clínica, no toda ella, pero sí principalmente la auditoría médica clásica, en la documentación clínica. ¿Cuál es? La historia clínica. Se considera que para alcanzar calidad en la atención de los pacientes se requiere poseer conocimientos, habilidad, técnica y arte, para aplicar la tecnología según las necesidades de cada paciente. Compromiso implícito de los profesionales, ¿cuáles son los elementos que requiere la auditoría médica? Primer requisito, primer elemento que requiere es el compromiso implícito de los profesionales auditados para modificar su práctica cuando sea necesario. Necesidad de demostrar mejoras en la calidad y o costos, efectividad de la atención. Estos son los elementos. Focalización en el paciente. Focalización en el paciente. Desarrollo de una cultura de evaluación y educación médica continua.
Confidencialidad de la evaluación efectuada. Confidencialidad de la evaluación efectuada para que el proceso se realice de manera impersonal, ya que en última instancia se está evaluando la atención y no a los médicos. Se evalúa la atención, no a los médicos. Por eso es confidencial. En resumen, la auditoría es el proceso de evaluar crítica y sistemáticamente la práctica de la profesión médica con el compromiso de mejorar el rendimiento, la calidad de la atención y la costo-efectividad en el cuidado del paciente. Las características. Las características es evaluación de la calidad de la atención médica, adhesión a normas, procedimientos o procesos de atención, impersonalidad o neutralidad del proceso de evaluación, espíritu de autoeducación continuada, sistemática y permanente. Creo que me faltó una D ahí. Referencia a padrones o estándares de comparación considerados como ideales en un contexto de medicina basado en la evidencia. Este es el contexto basado en la evidencia, pero también hay que tener en cuenta que hay práctica que está dentro de estándares cuya evidencia todavía no es tan obvia, tan explícita. Necesidad de un compromiso serio y profundo. Características. Fundamentalmente, un dispositivo de auditoría médica debe ser un soporte eficaz y eficiente de la administración y de la gestión para que ésta tenga menor probabilidad de error y para reducir el riesgo en los pacientes. O sea que acá está, esto de riesgos está dentro de la seguridad del paciente. De la información de auditoría se puede obtener tasas de uso de diferentes efectores y de diferentes beneficiarios del sistema. Esto se denomina perfil histórico del efector o del beneficiario, de la persona, lo cual puede ser útil, además, a modo de ejemplo, para instancias de negociación de contratos o para evaluar el impacto de un incremento de aranceles. Esto es secundario. Pero ahora, la auditoría médica y calidad. Los requisitos de calidad sirven de sustentación y contribuye a comprender todo el marco referencial que involucra la calidad y su evaluación desde el punto de vista de la auditoría. La calidad se basa en el uso de sistemas de análisis en puntos críticos de control. En estos, el material procesado, la historia clínica y el proceso, el acto médico, deben ser conocidos para identificar los riesgos asociados con cada paso, para así definir los puntos críticos de control. En estos casos, que es el monitoreo, es donde se controla el producto para garantizar la eliminación y reducción significativa de los riesgos. Para obtener calidad en los procesos de atención médica, tiene que orientarse hacia su objetivo mediante una línea de acción fiel a las propias motivaciones y políticas institucionales. La gestión de la calidad debe estar centralizada y coordinada en forma coherente de modo a crear un ámbito de comportamiento donde la semilla de la calidad germine con naturalidad. Germine con naturalidad, fuerza y convicción, que permita, en caso de sesgos o error, ajustes o reajustes para tomar el camino correcto. Ahora, quiero retomar los conceptos de Donavedian, que es el padre, para llamarlo de alguna manera, de la auditoría médica. Donavedian establece que la auditoría médica es la acción de monitoreo. Hemos hablado de esto, de monitoreo de la atención médica, por lo tanto, es observar, conocer. Retomando, Donavedian nace en el Líbano en 1919, luego migra y se radica en Estados Unidos. Pero la auditoría médica para Donavedian
es la acción de monitoreo de la atención médica, por lo tanto es observar, conocer, gerenciar y reajustar el proceso de atención médica. Vieron que prácticamente hemos estado dentro de los conceptos de Tonabedian desarrollando conceptos de calidad y de auditoría médica, porque vamos a ver muy pronto. El monitoreo. La auditoría médica es la acción de monitoreo de la acción de la atención médica. Por eso, el monitoreo puede ser, ¿de qué manera? Prospectivo. Hemos mencionado esto es un refuerzo. Es el que tiene que ver con las políticas, proyectos, programas y metas por alcanzar. Tiene que ver con las políticas, proyectos, programas y metas por alcanzar. ¿Cómo ser? Programas de acreditación. Puede ser prospectivo, puede ser concurrente. El concurrente es el contemporáneo del proceso de atención y tiene que ver con su seguimiento y control. Es el durante. También puede ser retrospectivo. Es el equivalente a la auditoría tradicional, como habíamos denominado anteriormente. La evaluación de lo hecho respecto de lo que debió hacerse. La revisión de prestaciones, revisión de casos, revisiones de especiales y estadísticas. Enseguida vamos a ver cuáles son estas que acabo de mencionar. Se acepta que todo cuanto sucede, todo lo que sucede, o sea, que todo lo que es o existe dentro de la práctica asistencial es susceptible de ser evaluado. Evaluación, el monitoreo. Tonabedian establece el conjunto de actividades científico-técnicas que caracterizan la atención médica. Esta así se presta individual o institucionalmente y tiene fundamentalmente estructura, procesos y resultados que fundamenta a la calidad. ¿Recuerdan? Lo hemos mencionado, los procesos de auditoría, las actividades científicas técnicas sobre las estructuras, los procesos fundamentalmente sobre los resultados. La estructura. La estructura es el sustrato técnico y administrativo de la atención médica y incluye aspectos tales como las adecuadas instalaciones, la planta física, suficientes equipos, los materiales, la cantidad, calidad y organización del recurso humano profesional, todo dentro de la estructura. Y también las normas de funcionamiento que orientan y respaldan a la provisión de la atención, los procedimientos explícitos escritos dentro de manuales. Los manuales pueden ser los manuales de estructura, los manuales de procedimiento, los manuales de funciones y los manuales de las políticas institucionales. El proceso, los procesos. El proceso de la atención médica se refiere a la utilización apropiada de la estructura, y se objetiva en la correcta aplicación de las medidas de prevención en salud. Estas: competencia técnica en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes afecciones, coordinación y continuidad de la atención médica. Recuerden, continuidad, accesibilidad, equidad. Los resultados. Los resultados se expresan por indicadores finales de la atención médica, generalmente inconfundibles y fáciles de reconocer. Puede ser la curación, puede ser la defunción. O sea, estos son ejemplos muy claros. Pero otros no tan claramente definidos y que pueden ser difíciles de medir, como la rehabilitación psicofísica, el grado de aceptación de la atención, la aceptabilidad del procedimiento o de la práctica. Recuerdan que habíamos hablado que esto es la visión, los resultados también tienen que, en calidad, siempre la visión del paciente, del cliente. Independientemente de cuál sea el sistema de organización de la atención médica, es indispensable implantar una evaluación global o total de la prestación.
que contemple, como habíamos mencionado, estructura, procesos y resultados. Esto es un resumen de todo lo que vimos anteriormente. Mediante un modelo que elimine la subjetividad. Recuerdan que habíamos hablado que el concepto de calidad podría ser un proceso subjetivo, pero en realidad es un proceso objetivo, porque existen procedimientos para eliminar toda la subjetividad. Y esta afirmación, lo que acabo de afirmar, proviene de la medicina, por ejemplo. La medicina que permanentemente amplía su base científica, haciéndose más precisa y menos empírica. Ello deriva de una tecnificación que en ocasiones viene, la técnica no solamente es la aparatología, pero en ocasiones viene acompañada, cada vez más compleja y costosa. Y este factor económico obliga a establecer patrones de eficiencia. Otra forma que justifica las afirmaciones que hemos llevado es la comunidad, que día a día exige por sí misma o a través de los organismos encargados de velar por su salud la aplicación efectiva por los profesionales de los conocimientos y las técnicas que hacen a la calidad de la atención médica, incluyendo lo que vimos, que es la relación médico-paciente. Incluso los propios médicos, a quienes la progresiva desaparición del ejercicio individual, de la satisfacción del prestigio que da su formación y el reconocimiento de su actividad por la comunidad, requiere de un método de educación continua, que asegure la aplicación a todos los pacientes de principios y prácticas aceptadas como válidos, valiosos y consensuados. La auditoría, al trabajar sobre la base de registros de lo efectuado, además de evaluar la calidad de estos, quiero dejar prestar mención acá. Lo que no está escrito no existe. Esto, lo que no está escrito, lo que no está registrado dentro de un sistema, lo que no está avalado por un documento, ya sea analógico o digital, no existe. Por eso, la auditoría, al trabajar sobre la base de los registros de lo efectuado, además de evaluar la calidad de los registros, contempla fundamentalmente la calidad de la atención misma. Por eso hice mención de lo que no está registrado, lo que no está escrito no existe, por lo tanto, en todo este proceso de evaluación de la calidad que se realiza sobre un documental, que es un tipo de auditoría, no todas, se basa que los registros también tienen que ser registros de calidad, tienen que explicitar todo aquello que se realizó sobre el paciente. Por eso, los instrumentos más frecuentes utilizados podemos establecer que son estos: la revisión de casos, el análisis estadístico, las certificaciones, la acreditación, la revisión de prestaciones y la investigación y estudios especiales. ¿Cuál es la fuente para estos registros? La revisión de casos puede ser, como se toma, proviene de una base documental, que es aquello que se presentó para ser pagado y se establece a través de nomencladores nacionales. Esto lo hace el control de facturación. Pero existe la revisión de casos. El tiempo indiscutiblemente es posterior. La finalidad es un proceso y el control de cumplimiento de las normas. El registro de liquidaciones tiene exactamente el análisis estadístico, el desvío de la utilización de los servicios. Las certificaciones son los informes médicos con diagnóstico, pronóstico, duración y estadía. Pronóstico y duración de la estadía. Es previa y posterior, son las certificaciones iniciales. Y esto lo que contrasta en este tipo de instrumentos son los días efectivamente con lo pronosticado con lo efectivamente realizado. La acreditación, esto lo vimos cuando vimos acreditación, la revisión de prestaciones tiene que ver más con al cumplimiento del control de facturación,
La investigación y estudios especiales son los formularios específicos, que son las historias clínicas, y esta vez fundamentalmente el instrumento de elección. La historia clínica es elemento fundamental de toda auditoría. Continuemos. El concepto de calidad se sustenta en asegurar a los usuarios un determinado nivel de perfección. La mejora continua de la calidad tiene como objetivo establecer un control permanente de los procesos para lograr su optimización. La calidad total significa que la suma de los recursos de una institución se orienten a la satisfacción de los usuarios. Veamos el campo de acción de la auditoría médica. La auditoría médica es considerada actualmente como una herramienta de gestión que puede abarcar diferentes aspectos del quehacer médico asistencial. Del quehacer médico asistencial, del quehacer administrativo, jurídico y financiero. Por lo tanto, los aspectos de los campos de acción pueden ser médicos legales. En este campo se actúa con el sentido de prevenir la ineficiencia de la práctica médica, asegurando el cumplimiento de las normas legales y de las disposiciones sanitarias vigentes, actuando en estrecha relación y colaboración con las áreas jurídicas. El campo normativo, relacionado con el punto anterior, es el aspecto que estimula la elaboración, revisión, actualización y readecuación de normas, protocolos y manuales de procedimientos. El campo técnico, la evaluación de actos y conductas, implica realizar el control de la calidad de la práctica. Los aspectos éticos. Corresponde a supervisar el fiel cumplimiento de las normas éticas y morales en las conductas de las personas, la denomina deontología médica, que establece el deber ser del actuar médico. Esto se complementa con las funciones del Comité de Ética. Los financieros administrativos también tienen incidencia en este campo, compatibilizando una adecuada relación entre la eficiencia, los costos, la calidad y la seguridad de la atención. Por último, los docentes y de investigación. Estimula la enseñanza, el perfeccionamiento continuo, fundamentalmente en el posgrado, teniendo efectos educativos preventivos, permitiendo capacitación y experiencia. Estos son los campos de la auditoría médica. Vamos a los tipos de la auditoría médica. Por eso que los tipos, sobre todo los de aparición reciente, van mucho más allá de lo que hemos podido avanzar hasta ahora. Los tipos de auditoría médica son la externa, que rara vez está practicada en nuestro medio. El tener auditores externos que revisen la calidad de los procedimientos y las prácticas intrainstitucional es raro, pero está descrito y en ocasiones se realiza. La interna, que es prácticamente la que hemos estado definiendo durante todo el marco de este encuentro, que es la más usada. Cumple con todos los requisitos que hemos analizado también. Y también se puede decir que existe la auditoría de la estructura, que lo vemos fundamentalmente referida a las habilitaciones, los servicios y algunas y algunas otras partes. Sobre todo es la estructura que analiza tanto lo edilicio, como hemos trabajado sobre la auditoría y hemos mencionado a la estructura, a los procesos y a los resultados como elementos indiscutibles de evaluación y de monitoreo que debe llevar a cabo la auditoría médica. En ocasiones, la estructura, tanto para la habilitación, el análisis y la auditoría de estructura, tanto para la habilitación como para los otros procedimientos, entre ellos la acreditación, se analiza la estructura desde los resultados de sus procesos y la utilización efectiva de eso. Discutiblemente, la auditoría de resultados plantea las recomendaciones pertinentes sobre la base de los indicadores resultantes de la evaluación. Después tenemos la auditoría sistemática. Esta auditoría es muy interesante,
porque está basado en análisis de base de datos, en vez del análisis de la documental explícita que habíamos dicho que el principal representando, el principal elemento que hace a la auditoría médica, en la cual al análisis documental es la historia clínica, esto, la auditoría sistémica, se basa en el análisis individual de las historias clínicas. Esto se basa en el análisis de las bases de datos, de la minería de datos, esto de escarbar y buscar. Identificación de comportamientos, esto identifica comportamientos en el análisis global de toda la información registrada, y esta información está sistematizada e incluida dentro del sistema, por eso se llama sistémica. Identifica el comportamiento de riesgo, tanto de pacientes como de efectores, permitiendo el paso desde lo micro, que es el paciente, al análisis macro, que es el sistema. Y existe una auditoría, podría decir que mi favorita, la prospectiva, que es la construcción de escenarios y modelos virtuales a través de algoritmos e inteligencia artificial. ¿Con qué? Con datos del pasado y presente y el análisis de multivariables globales en evolución. ¿Esto para qué sirve? Para anticipar patologías, para predecir el surgimiento de prácticas, y este surgimiento de prácticas asociadas o no a patologías o prácticas que originan riesgo o que resuelven problemas. Y, sobre todo, los condicionantes ambientales y sociales que originan todas estas situaciones. ¿Por qué surge la auditoría de la prospectiva? ¿Cuál es el objeto? El objeto es el de proponer medidas que propendan a la solución, a las soluciones o que eviten el daño. La auditoría prospectiva no es pasiva. Una vez identificada, aparte de prospectiva, yo le llamaría que es una auditoría proactiva. La auditoría prospectiva no es pasiva. Una vez identificada la tendencia y su posibilidad de ocurrencia, viene la decisión presente de contribuir a que ese futuro llegue, siempre y cuando ese futuro sea positivo, valioso y conveniente, o por el contrario, oponerse a él e intervenir para modificar su curso. Por eso, este es la auditoría que en el presente establece las posibilidades futuras. O sea que la auditoría ya no se limita exclusivamente al análisis del pasado, incluso al análisis del presente, sino que establece cuáles son las posibilidades y los riesgos futuros e intervienen en ellos. En el caso de que sea favorable, promocionándolos, y en caso de que sea desfavorable, intentando y estableciendo, tomando todas las decisiones y estableciendo las propuestas para evitar ese futuro. También como final, porque me imagino que ustedes están cansadísimos ya, me gustaría un solo comentario sobre la auditoría médica y la responsabilidad médica. La responsabilidad médica consiste en la obligación del profesional de responder por eventuales daños producidos en su actuación. La responsabilidad puede ser de orden ético, puede ser de orden moral, disciplinario, administrativo, civil o penal. Todo acto realizado por un hombre libre voluntariamente conlleva el principio de la responsabilidad, que establece que todo daño causado debe ser reparado. El trabajo de un médico está orientado a prestar asistencia a un individuo enfermo, lo cual tiene implícitos riesgos, que son de su exclusiva responsabilidad. Los riesgos que conllevan al acto médico son exclusivamente responsabilidad del médico, aunque en las instituciones este riesgo y la responsabilidad, sobre todo, escalan hacia las autoridades y a aquellos que están encima de la responsabilidad de la supervisión de un acto médico individual. El trabajo del médico consiste en el ejercicio responsable de sus funciones profesionales. En otras palabras, el trabajo médico está basado en la ética médica. La auditoría médica puede actuar en cuanto a la responsabilidad médica desde un punto de vista preventivo.
para prevenir la mala praxis o la mala práctica y las consecuencias que de ella derivan. Esto entendiendo en este último concepto como aquel acto médico contrario a las normas, esta es la mala praxis, y que produce resultantes perjudiciales, discutiblemente para el paciente, pero también perjudiciales para las instituciones, por la consecuencia de la demanda judicial. Con todo esto, me gustaría terminar, pedirle disculpas por lo largo y tedioso que seguramente les resultó esto, lo bueno que tiene que lo pueden escuchar con muchas pausas, y deseando que vernos pronto y que estén todos muy bien, y poder nada más que decirles muchas gracias.